Hola amigos de Lance, jueves 11 de junio, hoy comienza la Copa, hoy comienza la Copa del Mundo, México y Sudáfrica a partir de las 16 horas de Brasilia. Buen partido, ¿eh? Buen partido. Tu debut en la Copa, repitiendo el debut de la Copa de 2010, ¿verdad? México y Sudáfrica, 1-1. Wow, uno. Buen partido inaugural, vamos, estamos ansiosos por esto, ¿verdad? Recordando que esta Copa del Mundo en 3 países tendrá 3 ceremonias de apertura, además de esta en México, habrá una en Canadá y en Estados Unidos mañana antes de los partidos de los anfitriones. Antes que nada quiero corregir aquí una imprecisión que comunicamos ayer. La selección brasileña no hará entrenamiento de reconocimiento en la víspera del partido del Match Live, no por decisión del cuerpo técnico, sino por decisión de la FIFA, al menos en la presidencia. En la primera fase, ninguna selección hará entrenamiento de reconocimiento en los estadios para preservar el césped, ya que hay muchos partidos. Sí, en caso de que la selección, cualquier selección, viaje a otra ciudad para disputar un partido, tendrá la opción de elegir un campo base ahí para hacer el último entrenamiento. No es el caso de la selección brasileña. Brasil siempre va a estar concentrado aquí en Nova Iguazú, Yersia, y hace el último entrenamiento en la víspera y viaja para el partido. Recordando que el segundo partido contra Haití es en Filadelfia, trayecto terrestre, cerca de 2 horas, un poco en autobús. Y ahí sí, en Miami, el tercer partido contra Escocia, entrenan por la mañana aquí, probablemente por la mañana, viajan en la tarde en avión, vuelo charter. Entonces, básicamente es eso. Sobre el entrenamiento de hoy, ¿alguna novedad? Son esos 15 minutitos a los que siempre tenemos acceso diariamente. Sí, hoy el técnico Carlo Ancelotti dividió a los 25 que estaban en el campo en 3 grupos, ¿no? Cada uno con su respectivo chaleco. Sí, dio entrenamiento ahí en campo reducido de aproximación, los jugadores tocaban el balón, intentaban llegar a un número determinado y después cambiaban los equipos que venían trabajando. Sí, todavía no tuvimos una idea de la alineación oficial, tenemos algunas averiguaciones que hemos estado haciendo aquí diariamente. Él empezó la semana dando indicios de que Ibáez podría ser el titular por jugar ahí, hizo ese trabajo específico de centros, él y Paquetá ahí por el lado derecho. Sí, pero en la actividad del miércoles utilizó a Danilo y a Alexandro optando por la experiencia. Sí, Douglas Santos es otro jugador que aparece como opción ahí para la lateral izquierda, pelea con Alexandro, sí, mucho porque como he venido diciendo en los últimos reportes, el lado derecho de Marruecos es muy fuerte, ¿verdad? Y Alexandro no está pasando por un buen momento, ni siquiera en el propio Flamengo, ¿verdad? Sí, entonces es un lado que debería ser reforzado por Antelote, vamos a ver. Ojalá que Alexandro, en caso de que sea el titular, cumpla con el trabajo. Pero es un lado que preocupa poco. Sí, creo que el propio Antelote por haber hecho esas pruebas. Douglas Santos empezó el partido contra Egipto como titular. Alexandro empezó el partido contra Panamá. Incluso estaba platicando con Marcio Duzón aquí, antes de que saliéramos del CT, del New York Red Bulls. Sí, en el partido contra Panamá, Alexandro dejó algunos espacios a sus espaldas, entonces Panamá llegó varias veces a finalizar al arco de Allison en ese partido, principalmente en el primer tiempo. Entonces, sí, Antelote debe estar pensando en eso. Yo iría con Douglas Santos, iría con Alexandro. Creo que Danilo realmente lleva la delantera. Así, incluso con que Ibangue haya entrenado al inicio de la semana, por la información que tenemos, Danilo en el entrenamiento de ayer fue un entrenamiento mixto, mezcló mucho, probó bastante, probó titulares, suplentes, los mezcló en cierta parte del entrenamiento. Él también probó a los delanteros que venían entrando al equipo. Sí, pero también hablábamos poco de esa cosa de Antelote, de tener la jerarquía en el grupo, jugadores que venían siendo titulares con él, que empezaron. Mateus Cuña, por ejemplo, probablemente titular en el debut, es un jugador que viene por la jerarquía, no le fue muy bien en los amistosos, fue sustituido. Sí, entonces es un jugador que va a ser titular ahí, pero ¿será que termina la Copa? Y compañero, hasta estaba hablando en la sala de prensa, empecé a pensar un poco en eso. Lo más probable es que la selección no empiece todos los partidos con la misma formación, así que debe haber muchos cambios. Ancelotti no, como él venía diciendo hasta ahí, yo estaba prestando atención, estábamos conversando y él decía, sí, tiene esa columna vertebral, pero realmente Ancelotti debe, contra cada adversario, él debe pensar un poco en lo que va a hacer, el mejor movimiento que puede hacer. Si Haití es un equipo más débil, ¿no? ¿Será que ahí sí va con ese 4-2-4 inicial en su cabeza? Escocia es el equipo más fuerte, entonces debe estar probando todas esas variaciones para ponerlas en práctica en la Copa del Mundo, ¿verdad? Sobre eso, 2 cosas. La actual campeona del mundo, Argentina, hizo exactamente lo mismo. En 2022, Leonel Scaloni cambiaba la formación dependiendo del rival, diferente a lo que le gustaba hacer a Tite, que mantenía el mismo equipo.
Y segundo punto, Carlo Ancelotti ya dirigió 12 partidos con la selección brasileña y no logró repetir la alineación en ninguno de ellos, ¿verdad? La mayoría de los casos en realidad todos los casos fueron por la ausencia de algún jugador, lesión, suspensión, en fin, sí, entonces Ancelotti nunca logró repetir una alineación y ahora tuvo la lesión de Wesley en el último partido que lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Entonces, sin duda será una selección inédita, va a salir al campo para el partido contra Marruecos esta tarde, conferencia de prensa del portero Alisson. La tercera Copa del Mundo de Alisson. Por lo que todo indica es titular de la selección brasileña, tercera Copa del Mundo. Es de Alisson, es un portero que divide opiniones. Yo personalmente soy fan de Alisson. Creo que él tiene que ser el portero titular, pero mucha gente dice que, aunque todos reconocen su gran desempeño en el club, hay parte de la afición que piensa que no logra repetir lo mismo en la selección. Yo no estoy de acuerdo porque los goles que Brasil recibió contra Bélgica y contra Croacia, que en fin causaron la eliminación de Brasil, recordando que con Croacia hasta se fueron a penales, él no tuvo exactamente la culpa, ¿verdad? No sé cuál es tu opinión sobre Alisson. Estoy de acuerdo y también creo que en los goles de los amistosos ahora, él tampoco tuvo la culpa en los goles, una pelota se desvió y el otro fue un gol que creo que nadie podría haber atajado, fue un golazo de Panamá. Rafinha dijo eso ayer incluso. Sí, entonces creo que Alisson es el menos culpable de esos goles que la selección ha recibido. Sí, sobre la selección, entrenar en el CT y luego hacer la conferencia en el estadio. Vamos a recordar que en la Copa de Rusia fue así también, en la Copa de Qatar fue ese mismo modelo, solo que las conferencias de prensa eran en un centro de medios, todas estaban concentradas ahí, tanto la de la selección como la del rival de la selección. Sí, y la selección entrenaba en su base camp. En Rusia los equipos iban directamente al estadio, hacían ese entrenamiento de reconocimiento de 45 minutos, conferencia en el estadio y después seguían. Y ese nombre que no puede dejar de ser mencionado, Neymar. No podemos dejar de hablar de Neymar. ¿Tenemos novedades de Neymar? Neymar una vez más no salió al campo, tuvimos acceso a las imágenes de la CBF en los videos y fotos que liberaron. Neymar hizo trabajo de altiña, de activación ahí con los jugadores. Mató la nostalgia del balón que no veía desde hace algún tiempo e hizo mucho trabajo en la parte de musculación. Como he venido diciendo, Neymar está en un proceso que es conjunto, ¿no? Tanto la parte de fisioterapia como de preparación física, para que no pierda tanto la preparación física que tenía antes de sufrir la lesión por el Santos. Ya lleva casi un mes fuera de las canchas sin tocar el balón, casi un mes. La expectativa es que Neymar vuelva a entrenar en el campo. Sí, yo creo que esta semana no debe salir al campo, creo que el lunes después del partido contra Marruecos, el domingo. No sabemos si la selección va a tener ese descanso, si va a haber algún tipo de actividad, pero probablemente será a puerta cerrada para la prensa, no vamos a ver si Neymar sale al campo o no. Entonces creo que el lunes finalmente debemos tener nuestro encuentro con Neymar aquí en Estados Unidos y él empezando ahí tal vez una preparación para entrar en la convocatoria contra Haití en el segundo partido en Filadelfia. Yo creo que para el jugador que vuelva a entrenar con el grupo el lunes, creo que él no, tal vez no tenga condiciones de estar apto para enfrentar a Haití. Yo apostaría por Neymar en el partido contra Escocia, el día 24 allá en Miami. Recordando que Neymar se lesionó el 17 de mayo en la víspera del partido del Santos contra Coritiba en la Neoquímica Arena. Sí, fue convocado el día 18 desde el 17 de mayo, como recordó Anaca. Neymar no ha tocado el balón y hemos estado siguiendo a la selección brasileña desde la presentación. Sí, el 25 de mayo allá en Teresópolis, la única vez que vimos a Neymar en el campo fue en una carrerita por la banda. Allá en Teresópolis no vimos a Neymar. Sí, en el campo, aquí es en el CT de la selección en Nueva Jersey. Recordando también que la prensa solo tiene acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento. Nadie garantiza que en los otros 45, 50 minutos él no aparezca para dar una vuelta corriendo alrededor del campo. Pero creo que si eso sucediera, la propia CBF, que de vez en cuando ha estado mostrando más de Neymar en el gimnasio, en fin, terminaría haciendo esa divulgación. Exactamente. En fin, vamos a esperar la situación de Neymar. Sí, el entrenamiento de la selección terminó hace poco, tenemos la conferencia de prensa, vamos a ver si tenemos alguna novedad también que la CBF nos pase en relación a Neymar. Pero algo curioso, siempre en los trayectos que hacemos, la CBF publica unas fotos y tenemos novedades que ya les vamos a compartir. Gracias, gente. Genial, la Copa empieza hoy, ¿eh? Y tú sigues todo aquí en Lance. Hasta luego.